vez que hablamos de algún suceso que tiene que ver con los Estados Unidos, utilizamos el término americano para referirnos a lo que se relaciona con la cultura estadounidense. Por otro lado, cuando hacemos mención a cosas pertinentes al resto de América, usamos el término latino para referirnos a la cultura de los países que se ubican al sur del Río Grande. ¿Es que acaso no vivimos americanos y latinos en el mismo continente? ¿Por qué existe esa diferencia entre americanos y latinos? Lo que diferencia a los términos americano y latino es causado fundamentalmente por los distintos procesos de colonización que ambas partes del continente vivieron. Los colonos ingleses que llegaron a las actuales costas estadounidenses lo hicieron con sus familias, evitando el contacto sexual con la población local. Por ello mantuvieron sus costumbres y tradiciones, minimizando la mezcla con los elementos culturales autóctonos. Por eso el término americano, utilizado por los ciudadanos estadounidenses, alude a los elementos de la cultura y tradición anglosajona presentes en Norteamérica. Por el contrario, los conquistadores españoles llegaron a territorio americano con pocas mujeres dentro de sus filas, precipitando el contacto sexual, casi siempre no consentido, con la población femenina local. Esto originó una cultura mestiza, que combinó elementos cristianos e indígenas, característica principal de la identidad latina. La principal característica cultural de la conquista y la colonia fue la mezcla de los elementos tradicionales de los habitantes originales de América y los provenientes del continente europeo, dando vida a una identidad propia, marcadamente mestiza. La cultura mestiza de Latinoamérica tuvo un matiz heterogéneo, el que se manifestó en la coexistencia de dos mundos opuestamente distintos. Por un lado, existió un mundo indígena, no en su forma más prístina, pero que de igual modo mantuvo sus tradiciones, su lengua y su religión, aunque en forma clandestina y oculta en los territorios controlados por los españoles. La asociación entre las creencias, costumbres indígenas y españolas resultó en lo que se conoce como sincretismo, es decir, la fusión de elementos de culturas distintas, que se manifiesta en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria. En el continente americano no solo se produjo un mestizaje biológico, sino que también transformaciones en todos los ámbitos del quehacer humano, naciendo una nueva cultura a partir de la mezcla de elementos indígenas y españoles. Los españoles intentaron someter a los grupos indígenas que habitaron el país. Lo consiguieron en el aspecto político, pero fueron menos efectivos en otros ámbitos. En lo religioso, intentaron incorporar al indígena a las creencias del europeo, pero estos no se sometieron de manera total. La iglesia San Juan Bautista, ubicada en Ayacucho, Perú, es un ejemplo del sincretismo cultural que tuvo lugar en Latinoamérica luego de la llegada de los europeos. El sincretismo cultural es la mezcla y fusión de elementos provenientes de orígenes diversos, que se unen para dar cuenta de una nueva visión del mundo, fruto de la mezcla de culturas. Construida en la época colonial, esta iglesia fue levantada sobre ruinas del templo inca del Sol y de la Luna, uno de los edificios más importantes del imperio incaico. La parte inferior muestra los restos del templo inca que funciona como entrada a la iglesia construida sobre él. Ahora pueden entender muchas de las cosas que se celebran en Iquique, como la fiesta de la Tirana, que se produjo producto del sincretismo religioso. Así podrán valorar cada costumbre que se sigue manteniendo en nuestra ciudad. Hasta la próxima. Adiós.